Saludos cordiales, estimados tutores, estimados compañeros estudiantes. El día de hoy vamos a hablar sobre el lenguaje. Para esto debemos conocer la definición del lenguaje, así como la importancia en la humanidad. Para empezar debemos preguntarnos qué es el lenguaje y para qué sirve. Tenemos 4 definiciones específicas tomadas de 4 autores distintos, entre ellos los más importantes. Empecemos con RAE, que es la Real Academia Española, quien define el lenguaje como la facultad del ser humano de expresarse y de comunicarse con los demás a través del sonido articulado o de otros sistemas de códigos. Como segunda definición podemos mencionar a Morris. En 1985 la define como un conjunto de signos estructurados que dan a entender una cosa. El ser humano desde su origen utilizaba formas no verbales para su comunicación mediante el cuerpo y los órganos sensoriales, como la voz, los ojos, los gestos, etc. Aquí podemos poner un ejemplo, el lenguaje corporal, ¿sí? Aunque el lenguaje corporal no necesariamente necesita ser hablado, simplemente se manifiesta a través de la postura del cuerpo, podemos definir de que una u otra persona se encuentren en una actitud positiva como negativa, como lo muestra en la imagen. Continuemos con la narrativa de lo que es el lenguaje. Medina nos dice que es una facultad natural o característica universal del hombre de constituir una lengua, es decir, un sistema de signos. Mediante la constitución de una lengua, tenemos lo que hoy conocemos como los diferentes idiomas en el mundo. Sí que se manifiestan igual a través de signos, algunas de estas son signos en común. Y por último tenemos a Luria, quien nos dice que el sistema es el sistema de códigos con los que se designan los objetos del mundo exterior, sus acciones, cualidades, relaciones entre los mismos. Esto quiere decir que nosotros podemos designar a través del lenguaje las características específicas de algún objeto, decir que tal producto es un celular, es una tablet, es un foco, ¿sí? Así como también podemos describir las cualidades de los semejantes, ¿sí?, de las personas. Y por último vamos a llegar a la conclusión de la definición del lenguaje. Luego de haber visto ya todas las definiciones anteriormente mencionadas, he llegado a la siguiente conclusión: que el lenguaje es un mecanismo de comunicación que se configura con algunos elementos, como códigos, signos, el habla, la lengua, el cuerpo, el aire, entre otros. Todos estos elementos combinados para que nos den como resultado un mensaje, ya que el lenguaje humano se desarrolla por medio de la palabra. Es universal, ya que mediante este sistema nos podemos comunicar entre nosotros, además porque todas las especies se comunican de alguna manera con el ambiente que los rodea. En fin, el lenguaje hace que podamos expresar todo en cuanto a sentimientos, pensamientos y emociones, ya sea de una u otra manera, y llegar con el mensaje que deseamos a nuestros receptores. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre la importancia en la humanidad del lenguaje, para lo cual hemos tomado 4 puntos diferentes, ¿no? ¿Por qué es importante? 1. Es importante porque permite la comunicación con otros seres vivos y así poder construir proyectos de comunicación con sus semejantes. Estos proyectos de comunicación pueden ser proyectos de vida, proyectos tecnológicos, proyectos de ciencia y tecnología, proyectos para mejorar la calidad de vida en el mundo. El segundo punto es importante porque a través del lenguaje se pueden manifestar las distintas formas culturales de una sociedad y con ello nosotros conocerlas, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, los acentos específicos de alguna región, los cuales nos llevan a recuerdos o imágenes y con esto nos transportan al lugar de donde escuchamos que se pronuncia tal o cual lenguaje. Y para finalizar, tenemos que es importante porque se pueden resolver problemas de mala interpretación de los mensajes creados inclusive por el mismo lenguaje. De esta manera se configuran tratados de paz y conciliación entre las naciones. Muchos líderes políticos pueden armar grandes conflictos como resolverlos por medio del lenguaje, ¿sí? Y es importante también porque llega a todos los rincones del planeta en sus diferentes formas de manifestarse y cada día va tomando una nueva sofisticación. Nueva sofisticación en el tema de que sea más claro, más preciso y mucho más objetivo.
Bueno, hasta ahí mi intervención, espero que les haya gustado. Un excelente día.